Tenemos hoy dos parashat apasionantes. Amén. ¿Cómo se llaman? ¿Y qué significan? Aharei Mod, después de la muerte, y santos. Amén. Así que yo creo que todos leímos la Saliyat y estamos ya informados, así que solo vamos a hacer un recuento. Amén. La lectura la vamos a encontrar ahí o la encontramos en Levítico capítulo 16. Padre, en el nombre poderoso de Yeshua, en esta hora damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad y porque hasta este día nos has bendecido y nos has guardado. Nos has dado vida, nos has dado salud, nos has dado bienestar y nos has dado la oportunidad de llegar hasta un día de reposo más, hasta un día de convocación donde tú nos invitas a venir y disfrutar del descanso, a disfrutar de la comunión contigo, Padre, en este encuentro especial. Padre, te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Yeshua. Amén. Hay una frase que dice: estudiar la Torah no es solo adquirir conocimiento, es renovar en qué pensamos, lo que sentimos y actuamos en nuestro día a día. Amén. Los pastores siempre nos han enseñado que el conocimiento en sí solo no nos serviría de mucho. Amén. Incluso nos llevaría por caminos diferentes, porque solo es conocimiento. Pero cuando nosotros lo practicamos en nuestra vida, eso es lo que hace el cambio. Eso es lo que hace la diferencia. Amén. Por eso esta frase dice que el estudiar la Torah no es solamente adquirir conocimiento, sino que es renovar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y actuamos, en otra manera de decirlo, todo lo que hacemos en nuestro diario vivir, tenemos que practicarlo. Amén. Ok. Parashá Aharei Mod Kedoshim, santidad, expiación y redención. Aharei Mod y Kedoshim son los parashot 29 y 30 del ciclo anual. Estas porciones nos llevan al corazón del libro de Levíticos y nos confrontan con preguntas muy esenciales, como qué significa realmente ser santos, qué implica acercarnos al Elohim Santo y cómo se cumple todo esto en el Mesías, en Yeshua HaMashiach. Hay una pregunta para la congregación: ¿cómo creen o cómo creemos llegar a ser santos? ¿Alguien puede ayudarme? Allá en las naciones, allá en el chat también, hermanos allá en online, pueden compartirnos sus pensamientos, lo que piensan, lo que sienten, lo que saben de la palabra de Adonai. ¿Cómo podemos nosotros llegar a ser santos? Bueno, ahí está la pregunta. El que la quiera contestar está bien, y si no, lo vamos a ver durante el camino. Una de las cosas sería escudriñando la palabra de Dios, porque al escudriñar vamos a saber lo que Dios demanda de nosotros y así esforzarnos por cumplirlo. Amén, dígalo otra vez para traducirlo. Escudriñando la palabra. Nuestra hermana Adriana dice que escudriñando la palabra, porque a través de ella podemos saber lo que Dios quiere de nosotros, lo que Adonai quiere de nosotros,
y así esforzarnos para cumplirlos. Wow, toda una teóloga. Amén. Eso está bueno, amén. ¿Alguien más quiere compartir? ¿O seguimos adelante? Amén. Ok, está bien. Escudriñar las escrituras porque ahí tenemos las instrucciones para saber cómo nosotros vamos a vivir. Amén. All right. Aharemot, después de la muerte. Levíticos 16:1 dice: Adonai habló a Moshe después de la muerte de los hijos de Aarón. Recordemos que Danad y Abiud, ellos ofrecieron fuego extraño. ¿Y qué les pasó? Murieron. Sí, y eso no fue solamente un error casual, un error técnico, sino que fue una falta de reverencia. Una falta de reverencia, de respeto a Adonai. Fue un acto que pues cruzó los límites del orden establecido por Adonai. Y esto nos introduce al tema central, que es Yom Kippur, el día de la expiación. ¿Cómo nos acercamos a la presencia de Adonai? ¿Con ligereza o con temor reverente? ¿Cómo nos acercamos a la presencia de Adonai? ¿Con ligereza o con temor reverente? Dos preguntas. Amén. En el capítulo 16, versículo 1 dice: habló Adonai a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Adonai y murieron. Sí, ahí está el nombre del parashá, Aharei Mot. Amén. Y no me voy a quedar mucho tiempo aquí, pero solamente quiero ir nombrando algunas partes que me llamaron mucho la atención, porque todo este estudio del parashá de Aharei Mot y de Kedoshin, nuestros pastores ya hicieron un estudio y está muy bonito. Si no lo han escuchado, tienen que escucharlo. Entonces, sigue diciendo aquí, con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiar y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, versículo 4, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Yom Kippur, la ceremonia de Yom Kippur, es un día como ningún otro. ¿Sí? Lo conocemos como una festividad y ahí lo tenemos, Yom Kippur, ¿verdad? Lo tenemos como una festividad, pero en sí, esta festividad que celebramos es todo lo contrario de estar alegres. ¿Sí? En el versículo, bueno, todo el capítulo habla de cosas, pero en el versículo 29 dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo, el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Adonai. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Sí, en este día de Yom Kippur, que más o menos en nuestro calendario es como octubre, noviembre, ese día toda la congregación, desde el sacerdote hasta todas las tribus,
Todo el mundo tenía que guardar ese día y tenía que afligir su alma. Tenía que pedir perdón. También es conocido también como el Día de Perdón. Porque no solamente era una sola persona, sino que era todo el pueblo que tenía que venir y presentarse delante de Adonai. Era una segunda oportunidad que tenía. Amén. En ese entonces, y lo podemos ver en nuestra vida. Cada vez de que nosotros hacemos algo que no le agrada a Adonai, estamos transgrediendo, estamos cometiendo pecado, pero en ese día tenía el pueblo la oportunidad, y nosotros también tenemos la oportunidad de venir delante de Adonai, pedir perdón, y Él nos perdona. Amén. Solo quiero mencionar cositas que me llamaron la atención. Bueno, en el versículo 4 vimos que se vestía de lino fino. En ese día el sacerdote no se ponía nada de adorno, sino que era todo lino fino. Se tenía que presentar ante la presencia de Adonai para hacer los sacrificios y para presentar la ofrenda requerida por él, por sus propios pecados, por su familia, y tenía que presentar otra ofrenda por el pueblo. ¿Sí? Y ahí da también otra cosa que me llamó la atención, aquí que nombra en el versículo 10, dice: mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Adonai para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel por el desierto. Azazel representa a un demonio, y también el chivo expiatorio que era escogido por suerte era el que lo iban a dejar vivo, pero el sacerdote tenía que poner sus manos representando que transfería los pecados del pueblo a él, y ese chivo tenía que salir, lo llevaban al desierto y ahí se perdía y ahí se moría. Y también Azazel es un lugar en el desierto donde es un lugar montañoso o con pendientes muy grandes, muy largas. Por eso algunos dicen que ese chivo lo llevaban y lo despeñaban ahí en ese lugar donde moría. Algunos dicen que representaba a Satanás y que el lugar era cuando iba a ser lanzado al lago de fuego. Amén. Hay algunas discusiones o algunos pensamientos así de los estudiosos. Así que vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Esto se llevaba a cabo, ya dijimos, en el mes séptimo, a los 10 días, donde todo se tenía que afligir, todo tenía que ser arrepentimiento, pedir perdón, arreglar las cuentas que estaban por saldarse. Y en el versículo 31 dice: días de reposo para vosotros y afligiré vuestras almas, es estatuto perpetuo. ¿Qué entendemos nosotros como por estatuto perpetuo? Para siempre, por la eternidad. ¿Sí? Estatuto perpetuo, dice, es una ley para todos. Y no solamente, no solamente para todos, sino que era una ley obligatoria.
O sea que no es que si querían o no. No es que decía una familia, no, yo no voy a ir a afligirme allá con aquellos. Yo no voy a ir a hacer el ayuno. Por ejemplo, nosotros cuando celebramos Yom Kippur, ayunamos, ¿verdad? Haciendo referencia de que afligimos nuestra alma, nos afligimos, pedimos perdón y arreglamos las cuentas pendientes. Así que no es como nosotros queramos, ya está establecido por Adonai, ya está establecido. Así que es para siempre. Cada año tenía que celebrarse esta festividad, como lo dije anteriormente. Cada año era que el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo para hacer expiación por los pecados de él mismo y por los pecados del pueblo. Ahora, expiación. La expiación es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. Por ejemplo, el chivo expiatorio era el que tomaba el lugar de todos los pecados y ese tercero pagaba por el pecado de todos los demás, de todo el pueblo. Expiación dice también padecer el castigo por los pecados, cubrir o limpiar el pecado. ¿Sí? En este parashá vamos a ver que, o más bien, casi en toda la Biblia habla de sangre, del derramamiento. Eso. Se derrama la sangre, ¿verdad? Y hay mucho derramamiento de sangre. Y eso es muy, muy importante, porque también todo esto es ¿cómo podría decirlo? Nos lleva al sacrificio de Yeshua HaMashiach, que derramó toda su sangre para salvarnos, para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. ¿Sí? O sea que todo lo que ellos hacían mientras estaba el templo, el Mizcán, y así ofrecían los sacrificios de animales, el derramamiento de sangre, lo usaban para purificar al altar, para purificar a las personas, para consagrarlas al servicio de Adonai. ¿Verdad? Entonces es muy importante. Me llamó mucho la atención esto de la sangre porque es mucho derramar sangre. Ahora, yo me preguntaba en mi pensamiento muy pequeñito, ¿cómo es que Dios puso la sangre en nuestro cuerpo? O sea, dice la Biblia que hizo un muñequito o nos formó de la tierra, del polvo de la tierra y sopló vida, ¿verdad? Entonces, definitivamente Adonai es increíblemente poderoso, que dice el salmista David que Él nos formó en el vientre de nuestra madre y no faltó ninguna cosa en nuestro cuerpo. Sí, hay muchísimos huesos que tenemos, muchísimos órganos diferentes que hacen funcionar todos al mismo tiempo para que nosotros podamos movernos este cuerpo, ¿verdad? Los ojos, la nariz, respiramos, vemos, caminamos, nos movemos. Pero si nosotros no tuviéramos sangre, entonces no existiríamos. Seguiríamos siendo un montón de tierra nada más. Pero la sangre es la vida, ¿verdad? La sangre es vida. Entonces, cuando Adonai puso todo en orden, entonces hizo un soplo de vida.
y sopló en su nariz, dice, aliento de vida. Aliento de vida. Lo que hizo que esa masa de tierra que estaba ahí sin movimiento, que estaba muerto, ese flujo, ese aliento de vida corrió por sobre todo todas las venas que ahora conocemos, las arterias, el corazón, y empezó a moverse y empezó a dar vida. Y empezó a moverse y fue un ser viviente, algo que se puede mover, algo que tiene vida. Amén. Por eso es que también en este parashá, Adonai les dice, no coman carne, no coman sangre, amén, no coman sangre, porque la sangre es la vida del cuerpo, es la vida, es lo que nos da vida, amén, es el aliento de Adonai en nosotros para que nosotros tengamos vida. Yo hacía la pregunta una vez, ¿alguien ha comido moronga? ¿Alguien de aquí ha comido moronga? Sí, pues antes, ahora ya estamos regenerados. Desde el día que nosotros nos convertimos a Adonai, que venimos al convenio, nosotros empezamos a escudriñar la palabra y nos hemos dado cuenta que no podemos comer carne de animales impuros. Y ahora en este parashá nos está enseñando que no podemos comer sangre. Amén. Si alguien ha comido sangre, bueno, y mi esposa decía que sabe muy sabrosa, yo nunca la he probado, no sé qué sabe, pero está prohibido por la palabra de Adonai. La sangre es solamente para purificar. Amén. Sí, la semana pasada decíamos que sin purificación no hay consagración y sin consagración no hay santidad. Amén. Y en este parashá nos habla de cosas que nos impuran, que nos hacen impuros, de cosas que no debemos hacer, de cosas que tenemos que deshacernos para que nosotros podamos llegar a Kedoshim, a ser santos. Amén. Este parashá de Aharei Mod nos habla de prohibiciones que no tenemos que hacer, que debemos de tener mucho cuidado en nuestra vida para no impurificarnos, para que nosotros estemos santos delante de Adonai. Amén. ¿Tienes agua por ahí? Si alguien tiene agua, necesita un poquito de agua. Gracias. Hoy tengo la boca reseca. Sí, ya hablo mucho, yo creo. Amén. Ok, nos quedamos aquí en la sangre. Otra pregunta que tenía era, ¿qué tan importante es la clase de sangre que tenemos nosotros? Sí, hace algunos días nos preguntaban por nuestro tipo de sangre, ¿right? Y yo estaba buscando información acerca de eso y hay 4 tipos de sangre, pero por 2. O sea que hay 8 tipos de sangre. A,
más y A menos, que serían 2. A positivo y A negativo, B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo, O positivo y O negativo. Esos son los tipos de sangre que las personas tenemos, ¿verdad? Y no cualquier persona le puede dar o ayudar o decirle, y yo te doy mi sangre a ti. Tienen que tener estudios, tienen que hacer estudios los doctores para poder ministrarle sangre de una persona a otra. Porque no todos los tipos de sangre se aceptan. ¿Sí? Si a alguna persona le ponen una sangre que no es compatible con la sangre de la otra persona, lo que va a hacer es quitarle la vida, en el caso muy extremo, o complicarle en su salud, que tenga muchos problemas. Entonces, es muy importante que la persona sepa en qué clase de sangre tiene para poder ministrarle la correcta. Pero hay algo muy poderoso en esto, porque la sangre de Yeshua puede cubrir a todos los tipos de sangre de cada persona. Yeshua HaMashiach murió en la cruz del Calvario, y dice la Biblia que dio toda su sangre para limpiarnos del pecado y para que nosotros pudiéramos tener vida y vida en abundancia. Amén. ¿Cuánto pueden decir amén a eso? Yo sé que cuando nosotros no estamos muy seguros, tenemos un poco de temor. Y esto hablo acerca de la salvación, aunque no es de la salvación. Pero cuando yo no tenía este conocimiento de que Yeshua podía hacer grandes maravillas en mi vida, yo tenía miedo y tenía miedo a morir. Cada vez que alguien venía a predicar, un predicador grande de esos evangelistas que se acostumbra en nuestros países, vienen y predican y te emocionan y toda la cosa. Y al último llamaban al altar, como decimos, y yo iba, yo era el primero. Porque decían, si no te arrepientes, te vas a ir derechito al infierno. Y yo no quería irme al infierno. Era algo que me tenía atemorizado. Y a veces me da vergüenza cuando pienso yo solo. Inclusive yo solo me da vergüenza porque si yo conocía a Yeshua, yo conocía a Jesús. En mi vida, cuando era joven, yo tuve un problema muy grande de salud, donde hubo un día en que yo ya estaba ahí en la cama junto con mi papá, mis hermanos me estaban acompañados, y de repente me entró un frío por los pies, así de la punta de los pies, e iba subiendo a las rodillas, al muslo, y llegó por más o menos a la altura del corazón. Y ese frío era un frío helado, un frío que nunca lo había sentido. Pero conforme ese frío iba subiendo, en mi vista yo ya no podía ver. La luz estaba prendida, mi padre estaba ahí junto conmigo, mis hermanos estaban orando, pero yo ya no veía la luz. De repente yo me vi en un lugar oscuro. Y miraba para arriba, era oscuridad. Miraba para abajo, era oscuridad. Yo sabía que estaba parado ahí. Miraba a los lados, alrededor, y todo oscuros. Y me entró un miedo terrible. Yo sabía que si ese frío pasaba el corazón, no regresaba. Y me tuve mucho miedo, mucho temor. Pero Y yo le gritaba a mi papá, él estaba ahí, yo le gritaba, padre, me estoy muriendo, dile a Dios que no me quiero morir. Yo tenía la confianza en mi padre, no en Jesús, como lo conocía en ese entonces.
Entonces mi padre me agarró fuerte de mi mano y me dijo, hijo, dice, pídele perdón a Jesús, dile que te perdone, Él es fiel y justo, me decía, para perdonarte. Y Él te puede librar y te puede sanar y te puede levantar. Entonces, como pude, yo empecé a pedir perdón a Adonai de los pecados que yo me acordaba que había hecho, que no eran poquitos, y no quiero hablar de eso, pero empecé a pedir perdón, y después de empezar a pedir perdón y de llorar y llorar y llorar, empecé a sentir un calor fuerte que me quemaba, entrar por mi cabeza y me empecé a sudar mucho. Ahora estoy sudando, pero no por eso, ¿ok? Empecé a sudar mucho y sentía ese calor y entonces ese calor empezó a empujar el frío que yo sentía, lo empezó a empujar y empujar. Conforme ese calor iba empujando al frío, yo empecé a ver otra vez. Miré la luz, miré que estaban mi padre, mis hermanos, todos ahí alrededor de mí. Yo conocía a Yeshua, pero no estaba seguro. Y como les decía, cada vez que venía alguien y decía, tienes que arrepentirte, tienes que entregar tu vida a Adonai, yo era el primero. Pero sabe, algo grandioso que me pasó cuando yo llegué aquí a Israel Casa Integral fue cuando me dijeron, si tú entras al convenio, tú eres parte del pueblo de Adonai y tú eres hijo de Adonai y tú has nacido nuevamente, y entonces la muerte ya no tiene potestad sobre ti. Hasta ese entonces yo pude comprender toda la salvación y todo lo que significaba Yeshua HaMashiach para nuestra vida. Mi padre alguna vez me había dicho, y yo lo había leído, que Yeshua, Jesús, había derramado su sangre para salvarme a mí. Sin en cambio, yo no lo había entendido. Y por cualquier razón, ¿sí? No lo había entendido hasta el momento que yo entré al convenio de Yeshua, a ser el pueblo de Adonai. Entonces la salvación vino a mí, a mi vida. Y ahora, pues ya no tengo miedo. Ya no tengo miedo, gracias a Adonai. Yo escucho cosas y veo cosas que pasan alrededor del mundo. Yo sé que mi confianza está en Adonai. Yo sé que soy salvo, que soy purificado, que soy limpiado a través de la sangre de Yeshua HaMashiach, y me ha perdonado de verdad. Y ahora lo creo con todo mi corazón. Y eso ha cambiado y ha hecho la diferencia en mi vida. Por mucho tiempo lo había buscado, pero sin encontrarlo. Es más, toda mi vida yo fui cristiano, nací en un hogar cristiano, conocía la Biblia, pero tenía ese temor y ese miedo que no se me había podido quitar. Hasta que Yeshua HaMashiach vino y me encontró y me hizo parte de su familia. Amén. Así que a través de la sangre de Yeshua nosotros podemos ser limpiados, podemos ser restaurados. Y a veces yo me imagino, no tengo dónde escribir, pero decía hace ratito, vamos a imaginarnos. Imagínense que aquí hay un pizarrón y todo manchado de colores, amarillo, azul, rojo, verde, lo que sea, que significan nuestros pecados. Pero si nosotros le ponemos una pintura todo rojo, esos colores van a estar cubiertos. Y eso es lo que significaba cuando el sacerdote sacrificaba el holocausto o traía el sacrificio por el perdón de pecados, por él y por el pueblo. Es lo que significaba, cubrían. Pero hay un excelente y más grande sacrificio que es de Adonai, que no solamente lo cubría, sino que lo quita. Que lo quita. Amén. Todo el pecado es arrancado, todo el pecado es quitado,
y no vuelve a aparecer más. Eso es el temor que el enemigo pone en nuestro corazón para que nosotros nos desviemos. Si nosotros no ponemos atención a eso, puede que a veces escuchamos la voz del enemigo, no, te están haciendo algo. Busquemos a alguien que nos haga una limpia, o busquemos a alguien que nos ayude. Pero nuestra confianza y nuestra seguridad tiene que ser Yeshua HaMashiach. El mensaje profético de Kedoshim, Levítico 19:2, dice: santos seréis porque yo, Adonai, vuestro Elohim, soy santo. Y en uno de los capítulos, precisamente el capítulo 19, después de decir las cosas que se tenían que hacer y las cosas que no tenían que hacer, él firmaba: yo soy tu Elohim. Y vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí en versículo 2 del capítulo 19 dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis porque santo soy yo, Adonai, vuestro Elohim. ¿Sí? Y aquí están las leyes de la santidad y de justicia. Y la primera ley, lo primero que dice Adonai, dice en el versículo 3, dice: cada uno temerá a su madre y a su padre. Y luego añade: y mis días de reposo guardaréis, yo, Adonai, vuestro Elohim. Y cada vez que vamos a escuchar algo, dice: yo, Adonai, vuestro Elohim. En este capítulo se repite: yo, Adonai, vuestro Elohim, 14 veces. 14 veces Él está diciendo: tienes que ser santo porque yo soy santo. Es un llamado a la santidad de Adonai. Estas dos parashá de Aharemot, después de la muerte, nos da todas las leyes para podernos purificarnos, de purificación. Y el parashá Kedoshim nos da las instrucciones para poder ser santos. Y en eso incluye el día de reposo. ¿Sí? Y mis días de reposo guardaréis, yo, Adonai, vuestro Elohim. ¿Qué dice Jeremías capítulo 58, 13 y 14? Alguien que lo lea ahí bien fuerte. Jeremías 58. ¿No? Busquémoslo, por favor, sí. Sí, Isaías, perdón. ¿Alguien que lo lee bien fuerte o lo leo yo? 58, 13 y 14. Si retrajeres el día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Adonai, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Adonai, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Adonai lo ha hablado. La boca de Adonai lo ha hablado. Amén. Aquí vemos que el día de reposo es algo muy importante. Sabe que bueno, nosotros llegamos aquí a Real Casa Integral, pero después de un tiempo, por razones que no sé qué pasó, nos fuimos de la congregación, ahí descarriados como el hijo pródigo, como unos 4 o 5 años, más o menos. Ok. Para ese entonces mi esposa ya estaba estudiando lo que se conocían como raíces hebreas, y me dice: ¿sabes que los hermanos, los pastores están estudiando esto? Y yo ni le entendía.
Inclusive ahora me está costando mucho todavía. Pero ella ya tenía como 3 años estudiando. Por eso es que si tienen alguna pregunta para mí, pregúntele a ella. Ok, no es cierto. O sea, ella ya estaba ahí, pero entonces ella me dice, vamos a visitarlos. Entonces venimos un día y bueno, ya miré que habían cambiado la enseñanza y me gustó mucho. En ese entonces estaban dando lo que eran las parábolas. La pastora Pili estaba dando escuela bíblica Maná y estaba hablando de las parábolas. Y cuando yo escuché la parábola de ese día, creo que era la del hijo pródigo precisamente, y que representaba, entonces dije, wow, ok. Pero ella me decía que este movimiento se reunían en los sábados. Y entonces yo le dije a ella, le digo, mira, cuando ellos empiecen a hacer los servicios en los sábados, entonces regresamos. Y pasaron, no sé, 2 o 3 meses o tal vez 6. Y ella me dice, ¿sabes que están haciendo los servicios en los sábados? Digo, ok, el próximo sábado vamos a ir. Desde ese día nosotros ya nos volvimos a quedar aquí otra vez. Decidí quedarnos aquí otra vez. Y algo que yo pude ver y palpar fue que en el 19 o 20, cuando empezó el COVID, ¿verdad? En ese entonces, todo el mundo se quedó encerrado, todo el mundo se quedó en casa porque el contagio era grande y yo estaba asustado. Entonces, un día, ya estamos viniendo aquí a la congregación y un día la pastora puso en el chat, dijo, no va a haber servicio presencial porque la semana pasada vino alguien contagiado y contagió a este y el otro. Dije, Dios mío, ¿yo voy a estar contagiado? Ay, Dios mío, el corazón me latía. Entonces un día estando en la casa allá, pues mi mente estaba mirando lo que estaba ahí en YouTube. Miraba rojo por todos lados, no había ningún lugarcito que estaba limpio. Todo el mundo estaba contagiado. Y yo decía, si la iglesia está contagiada, nosotros nos contagiaron. Y ahora ya trajimos el contagio aquí. Nuestros vecinos estaban contagiados y nadie podía salir. De repente, en una noche, yo sentía muy feo. La verdad que yo sentía muy feo. Benny se acercó a mí, ¿qué le pasa a mi papá? ¿Qué le pasa a mi papá? Porque yo no podía estar tranquilo, estaba desesperado. Y ya como que empezaba a gritar y literalmente era como que mi alma se estaba saliendo de mí. Estaba asustado y estaba desesperado. Entonces mi esposa, así como la ven, chiquita, pero bien valiente, me agarró así del brazo, ¡Benjamín! Y me sacudió, ¡reacciona! Dije, Dios mío, y empezó a ministrarme. Adonai está con nosotros, nos cuida, nos guarda. Y empezó a hablar de la palabra de Adonai y decir textos. Entonces, ya entonces como que reaccioné y como que me calmé. Si no hubiera sido por eso, tal vez yo ese día me hubiera muerto. Y no de contagio, del miedo que me habían metido ahí por estar viendo videos. Entonces, pero yo me di cuenta que nosotros ya estábamos empezando a guardar Shabbat. Unos días antes yo decidí guardar el Shabbat. Estaba trabajando en una compañía donde me requerían trabajar los sábados. Y entonces cuando ya nos venimos de aquí, yo decidí y dije, ok, no más trabajo los sábados, se acabó. Este versículo que acabamos de leer estaba aquí en mi mente. Decía, si tú guardas el Shabbat, guardas de tu pie, de no hacer lo que a ti te conviene, no pensar en ti, no pensar en tu trabajo, no pensar en esto, en tu dinero, lo que sea.
y haces de mi Shabbat tu delicia. Y después nombra todas las bendiciones de tu padre Jacob. Amén. Entonces, yo lo tenía bien claro. Entonces, yo le dije al patrón, ¿sabes qué? Yo no voy a trabajar los sábados. Ya no. Te trabajo de lunes a viernes y el viernes me sacas tempranito porque tengo que empezar el Shabbat. Y dice, no, ¿qué te pasa? Dice, no, yo te necesito aquí hasta la tarde y el sábado. Sí, dije, no, lo siento, no puedo venir. No puedo venir. Entonces, ¿qué creen que hizo el patrón? ¿Perdón? No, me dijo, no, si tú vienes el sábado yo te voy a pagar lo doble. Ay, Dios mío. Entonces ya me puso a pensar. Entonces dije, no, pues entonces Shabbat, Dios mío, Adonai, quédate allá un ratito. Dios. En mi corazón había una lucha en mi mente de que si sí o si no. Bueno, decidí que no. Después le digo, ¿sabes qué? No, definitivamente no. No importa lo que me pagues, lo que sea, no voy a venir. Te voy a dar más dinero. Y yo decidí que no iba a hacer eso. La Biblia dice que no pienses en ti, que hagas del Shabbat tu delicia. Entonces, cuando vino todo esto de la pandemia, yo miré cómo Adonai nos cubría así con su manto de protección. En nuestra casa estaba así. Todo el mundo contagiado, todo el mundo por allá muriéndose y nosotros estábamos así, cuidaditos. Ninguno de nosotros nos contagiamos. Ninguno de nosotros nos dio el COVID. Ni siquiera nos tuvimos que poner la vacuna, que es... Un día fui al doctor por otra situación y me dice, ¿ya se vacunaron? ¿Ya te vacunaste contra el COVID? Le digo, no. Rapidito fue a traer la jeringa y dice, te voy a vacunar. Le digo, ¿y quién te está diciendo que yo vine por eso? Yo no quiero vacunarme, ni mi familia, ni nadie. Y no nos vacunamos, nadie. Después de un tiempo, creo que fue en el 21, Dios nos dio la oportunidad de ir a Nueva York y estuvimos allá y todo era contagio. Estuvimos allá, nosotros libres de contagio, fuimos y regresamos y yo miraba cómo Adonai nos cubría con su manto de protección. Pero está en nuestro corazón. En nuestro corazón está en la decisión de a quién vamos a servir. La palabra dice, caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te tocarán. Mas a ti no te llegarán. Y tenemos muchas otras promesas, no solamente el Salmo 91. ¿Sí? El Salmo 91 yo me lo sabía de todo completo. Pero ¿sabe por qué? Porque yo tenía miedo. Y yo tenía la Biblia abierta en el Salmo 91. Tenía miedo en el día, tenía miedo en la noche. A todo momento tenía miedo de estar solo. Y conocía a Adonai, conocía la palabra de Adonai. Pero no estaba en mi corazón completamente. Pero cuando llegué aquí también recibí una palabra de Deuteronomio capítulo 8, el capítulo 8, en el versículo 3 o 4 dice que y te traje por todo este desierto, estos 40 años, y nunca te faltó comida, nunca te faltó vestido, tus zapatos no se gastaron, no tuviste enfermedad, te proveí de todo para ver qué había en tu corazón. O sea que si en nuestro corazón no está la decisión de nosotros de servir y de obedecer los mandamientos, las instrucciones de Adonai, no vamos a poder ver la gloria de Adonai. Sin purificación no hay consagración y sin consagración no hay santidad. La santidad, aquí en este versículo 19:2, santos seréis porque yo Adonai, vuestro Elohim, santo soy. Aquí Adonai no solo da instrucciones rituales, sino
mandamientos sociales y éticos. Es como no robar, no mentir, no oprimir al extranjero, no cometer inmoralidad sexual, honra a tu padre y a tu madre, guarda los Shabbatot, no levantar calumnias. ¿Cómo podremos aplicar esto a nosotros en la vida actual? ¿De qué sirve conocer el ritual de Yom Kippur si no vivimos en nuestro corazón de Kedoshim el resto del año? La santidad no es un momento solamente. La santidad no es cuando venimos aquí, nos presentamos y decimos, oh, ya llegamos a la iglesia, a la congregación, somos santos. No es solamente un momento, es un estilo de vida. La santidad es lo que somos cuando estamos allá afuera. Debemos ser santos allá afuera también. En nuestra forma de hablar, en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ver, en nuestra forma de comer. Todo esto es acerca de la santidad de Adonai. Ahora, nosotros no podemos hacernos santos simplemente por decir, oh, yo soy santo, sino que la santidad es un proceso que viene y la santidad solamente lo da Adonai a través de Yeshua HaMashiach. Sed santos porque yo soy santo. Cuando dice sed santos porque yo soy santo, quiere decir que nosotros tenemos que poner un esfuerzo de nosotros mismos para ser santos a través de Yeshua. Porque si nosotros no actuamos ni hacemos las instrucciones que aquí están en la palabra de Adonai, entonces seguimos con nuestro carácter de rebeldía, seguimos con nuestras malas palabras, seguimos con nuestros malos pensamientos, con nuestras malas acciones. Entonces de nada nos sirve saber que en Yom Kippur tenemos que presentarnos y pedir perdón. No es solamente un ritual, sino que es un estilo de vida, lo que Adonai nos está invitando a hacer. El templo, el sacerdocio y el cumplimiento en Yeshua. Hebreos capítulo 9, versículos. Estoy usando mi tableta porque ya después de un rato no puedo ver bien las letras pequeñitas. Hebreos 9, 11 y 12. Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12. ¿Alguien que lo tenga por ahí? O déjeme llegar rapidito aquí. Ya presente Yeshua, somos sacerdotes de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entrando una vez y para siempre. Amén. Los sacrificios de los animales, la sangre que se rociaba y se presentaba era solamente para cubrir, ¿verdad? Solamente para cubrir. Pero eso los ayudaba porque creían que un día el Mesías iba a venir y entonces iban a ser limpios para siempre. Y esa es la promesa de Adonai. Esa es la promesa que nosotros tenemos y que nos mantiene firmes ante todas las circunstancias. Pero aquí en Hebreos nos dice que Yeshua se sacrificó una vez y para siempre. Y si su sangre cubrió todos los pecados, no solamente los míos, sino que de los de todo el mundo, los de cada persona que está ahí. ¿Sí? Entonces, pero estando ya presente el Mesías,
sumo sacerdote de los bienes venideros, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ya no necesitamos repetir sacrificios cada año o cada vez que pecamos. Ya no tenemos que hacer, no tenemos el templo tampoco. Entonces, Yeshua lo hizo una sola vez y para siempre. La sangre de machos cabríos solo cubría, pero la sangre de Yeshua quitaba el pecado. Ahora, ¿eso quiere decir que nosotros tenemos libertad para pecar? Pablo dice, seguro que no. Porque abundó la gracia, entonces nosotros ahora podemos pecar a cualquier hora y decir, oh, tengo la gracia de Adonai y soy perdonado. No, debemos de cuidar la santidad. Debemos de cuidar nuestra santidad. Porque en otro versículo también dice que ¿cómo podremos tener una salvación tan grande? No podemos tenerla en poco, sino que tenemos que velar. Redención versus remisión. ¿Cuál es la diferencia? Empezar nos habla de la redención, de la liberación del pecado, la salida de Egipto, ¿verdad? Pero en Yom Kippur nos habla de la remisión, de una limpieza profunda de las transgresiones cometidas aún después de haber sido redimidos. ¿Sí? Hebreo nos dice que si a alguno de nosotros cometemos un pecado o una falta, abogado tenemos para con el Padre. ¿Sí? Todo esto que estamos viendo de estos dos parashá le está hablando a la congregación, al pueblo de Adonai, a los hijos de Adonai, a los que conocen de Adonai. No le está hablando a aquellos que están fuera, que están pecando y hacen lo que quieren y como quieren. Le está hablando a su pueblo. Nosotros somos sus hijos. O sea que nos está hablando a nosotros. Y nos está diciendo eso, ok, está bien, ya te saqué del pecado, ya te saqué de lo más profundo, pero tienes que seguir santo. Un ejemplo, podemos decir redención, nos saca del lodo, de ahí donde estamos manchados en pecado. El lodo representa el pecado, toda clase de pecado. Pero la remisión limpia las manchas que quedaron en las vestiduras. Otra vez, sin purificación no hay consagración y sin consagración no hay ¿qué? No hay santidad. La teshuvá real, el arrepentimiento, regreso real no es emocional. No es que nos emocionamos, decimos, oh, ok, soy salvo ya después del otro día volvemos otra vez a llenarnos de lodo. No es emocional, no es por un momentito. Esto es continuo. Esto que tenemos que seguir siendo purificados, santificados. No venimos solamente a llorar, a pedir perdón como quien repite cualquier oración sin sentido, sino que venimos a confesar, a reconocer y dejar atrás todo lo que hemos hecho mal, todo el pecado que nos agobiaba, entonces lo dejamos ahí. Es un día para hacer nuestras listas, lo que dijimos, lo que hicimos, lo que dejamos de hacer. Yeshua, como nuestro Cohen Gadol, cada año el sumo sacerdote entraba con temor y si estaba en pecado, también le tocaba, también moría. Pero hoy nuestro Cohen Gadol, Yeshua HaMashiach, que entró al trono celestial, no con temor, sino con autoridad, porque Él ya pagó el precio. Él volverá en Yom Teruah, en la fiesta de trompetas,
celebrará la remisión definitiva en Yom Kippur y se coronará como rey en Sukkot, las fiestas de las cabañas. Un llamado a vivir Kedoshim, un llamado a vivir santos, en santidad. La Kedushá tiene que ser parte de nuestra vida, la santidad tiene que ser parte de nuestro diario vivir, para que con la ayuda del Ruach o de nuestro carácter se empiece a refinar. Nuestro carácter empiece a tomar sentido en lo que estamos aprendiendo. Porque de nada nos sirve conocer el ritual, de nada nos sirve conocer lo que se tiene que hacer si seguimos en una vida de pecado. ¿Somos redimidos? Claro que sí. ¿Somos perfectos? No, pero estamos en el proceso. Y además la santidad no es de nosotros mismos, sino que viene de Adonai. Es un proceso de caminar en la verdad. ¿Sí? Y la verdad es Yeshua HaMashiach. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino solamente por mí. Es el proceso de caminar en la verdad y somos llamados a ser santos porque Él es santo. No nos conformemos solamente con algo superficial o una emoción o algo que nos emociona por un ratito, sino que a través de toda la vida que Adonai nos permita vivir, tenemos que estar conscientes en nuestra mente y en nuestro corazón, que debemos ser santos, porque Él es santo. Yo te voy a invitar a que te pongas en pie. Ya hemos terminado. Y a mí me gustó mucho la canción que cantaron el otro día y quisiera que la canten otra vez, Benny, por favor. Santo, santo. Vamos a cantar esta canción una vez y ya vamos a terminar. Ya terminamos, perdón. Recordemos que somos santos, no porque nosotros podamos ser santos por nosotros mismos, sino que somos porque Él es santo. Él es santo y por lo tanto Él ha dicho que somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo, adquirido para anunciar la verdad de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, quien es Yeshua HaMashiach. Habrá una última pregunta. ¿Alguien tiene problemas en la santidad? ¿Tiene problemas? Yo tengo problemas. Ser santo, de acuerdo a la palabra de Adonai, es muy difícil. Pero cada vez que yo me acuerdo de eso, yo recurro a Adonai. Yo recurro a Yeshua HaMashiach. Yo recurro a lo que sus promesas están siempre para mí. No solamente para mí, está para todos, todo el pueblo de Adonai. Sed santos porque yo soy santo, dice Adonai. Si quieres cerrar tus ojos, levantar tus manos, vamos a cantar esta canción todos juntos. Vamos a decirle que Él es santo con la palabra de esta canción. Y si tú quieres decírselo en tus propias palabras, hazlo. Deja que Adonai ministre tu vida. Dejemos que Adonai nos haga santo, nos purifique.
Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino. Yo soy tú, el gran yo soy, nos invita a ser santos. Lo que soy, siempre te daré ador. Por eso te llamo Yeshua, por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, gloria te doy. Una vez más. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, gloria te doy. Gracias porque tú nos haces santos, Adonai. Un llamado a tu santidad, un llamado para purificarnos, para limpiarnos, que eso se lleva a través de tu sangre preciosa, Padre. Pero nosotros nos debemos esforzar para
llegar a ser santos como tú. Padre, permite que todo tu pueblo Israel, aquí presencial y en todas las naciones, Padre, seamos santos, seamos uno mismo, un solo hombre, una sola mujer en ti, un ejad en ti, Padre. Santo, queremos ser santos como tú eres santo. Que nos despojemos de toda malicia, todo pensamiento malo, toda acción que nos contamina. Límpianos, límpianos, purifícanos, santifícanos, renueva nuestra mente, Padre, que nosotros nos forcemos a renovar nuestra mente, nuestro pensamiento, para pensar en ti cada momento, Padre. Damos gracias por estos momentos especiales, por tu santidad, Padre, por lo que nos enseñas, por tus instrucciones que tenemos a cada momento, Padre, que danos ese entendimiento, esa luz, Padre, que cada vez que leamos tu palabra podamos entenderla, que podamos, Adonai, entender lo que tú quieres decirnos en ese momento, Padre. Te damos gracias en el nombre poderoso de Yeshua. Amén, amén. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral.